Este episodio de Extraordinario es muy diferente a lo que han estado viendo a lo largo de los diferentes programas. ¿Por qué? Porque han visto a los que cantan, a los que están en un escenario, pero atrás de ellos hay personas como Miguel Vela que se encargan de hacer que esos proyectos sucedan. Miguel tiene una agencia que se llama No Bullshit Music y él viene de trabajar muchos años en la industria. Y él particularmente estuvo muchos años detrás de nombres en México, en Colombia, en Latinoamérica, de Ed Sheeran, Maná, Pablo Alborán. Muchos artistas han pasado por el escritorio de Miguel y él se encargaba particularmente del marketing. Así es. El marketing hoy, todo es marketing hoy en día, ¿no? Miguel, bienvenido, antes que todo. Muchas gracias, Edgar. Sí, pues lo que dices es cierto. Y eso que, ahorita que ibas directo al punto del marketing, sí todo es marketing, pero ha cambiado un montón, ¿no? Entonces, ¿Hace cuántos años empezaste en la industria musical? Yo empecé hace 25 años. Salí de la escuela, estudié periodismo en la UNAM, que de repente puede parecer que es muy lejano a lo que al final me dediqué, pero bueno, la vida te va llevando por diferentes caminos. O sea, quiere decir que a ti te tocó el fenómeno de los MP3, sí, de la piratería, sí, te tocó los fenómenos de formato digital, sí, te tocó la aparición de Facebook, te tocó TikTok. Totalmente. Y hoy te toca justo meter todo eso en una caja y hacer que funcionen las cosas. Sí. Creo que yo cuando llegué a Warner estaba empezando esta cuestión como del CD, que era el formato rey. Estaba empezando a moverse a la parte de la piratería por la parte digital, ¿no? Con todos los servicios con los que podías descargar música de manera ilegal y todo. Y yo tuve que entender rápido la problemática que estaba viviendo la industria, porque veía a todos los jefes y a todo el equipo pues muy angustiado al respecto de esa parte que les estaba pegando durísimo. Se estaba amenazando con desaparecer un poco la industria o cambiarla. Bueno, la cambió en muchos sentidos, pero por fortuna se consiguió algunas soluciones que al final fueron positivas para la industria. Pero sí, y me tocó también la aparición bueno, es que te puedo decir que me tocó hasta casi la aparición del correo electrónico, ¿no? O sea, todavía estaba ahí, había muchas cosas por fax, etcétera. Pero bueno, ya en mi trabajo constante o en mi trabajo diario, ya con cierta importancia de lo que hacía yo en la compañía, pues sí fue el surgimiento también de las redes sociales. Y por eso creo que también la industria de la música siempre ha estado como es una industria que siempre está muy a la vanguardia y también siempre está muy consciente de las crisis, ¿no? O sea, es una empresa, yo me acuerdo que es una industria que todo el tiempo está como amenazada de alguna manera, ¿no? Como puede ser ahora estar amenazado o por lo menos tiene un reto importante, que es descifrar cómo va a incorporar la inteligencia artificial actualmente, ¿no? O sea, creo que siempre ha habido cambios de formato, cambios de consumo, diferentes maneras de acceder a la música que siempre han puesto en jaque a la industria de la música, y por eso es una industria como tan ágil en términos de las decisiones o lo que tiene que hacer para seguir adelante. Ahorita mencionabas la inteligencia artificial. Se está legislando, va lenta la cosa en México, sí. A nivel mundial avanza, pero no se comparte con todos los mercados. ¿Qué pasa cuando una compañía que antes hacía discos, que pues ahora se sigue llamando disquera, sí, se tiene que enfrentar a todo esto? ¿Realmente se necesita alguien con el título de disquera para mover un proyecto musical? Creo que lo que te da, ahorita que decías que todos se le dice disquera, creo que se quedó ahí un poco la etiqueta. Internamente nos gustaba que nos dijeran como compañías de música. Hubo un momento donde pensábamos, nos visualizábamos como compañías de contenido. Creo que eso se rechazó más o menos rápido porque era medio tampoco todo el mundo lo entendía, ¿no? Pero creo que al final las llamadas disqueras fueron las primeras compañías que tenían todos los elementos
y todos los equipos que podían poner a disposición de un artista, ¿no? O sea, no había en otro lado un grupo, un equipo que tuviera ese conocimiento y esa expertise sobre lo que tiene que ser la música, ¿no? En todos los aspectos, desde la parte legal, desde la parte de artístico, que artístico es al final, son las personas que dicen esta canción, o sea, en el término más burdo es quien dice, esta canción está increíble, este artista está buenísimo, hay que firmarlo y hay que sacar canciones, hay que conseguirles unos videos y todos los que se encargan de la parte artística, de acompañar al artista. Pero estaba la parte de promoción, la parte de marketing, la parte de radio, la parte de comercial, digital, etcétera. Entonces, pues al final, alguien que tiene el conocimiento desde esa gran universidad de la música que son las compañías de música, las disqueras, pues siempre van a tener una idea mucho más clara de qué se debe de hacer respecto a algún proyecto musical, ¿no? No hay cuestiones mágicas ni varitas mágicas para solucionar, ni bolas de cristal para solucionar el futuro de un artista, pero si te has dedicado a eso y estuviste en una compañía que todos los días se dedicaba a tratar de desarrollar artistas y lograba desarrollar... O sea que tiene ese músculo bien entrenado, ¿no? Claro, el oído, la vista. Claro. Y ahora, este nuevo modelo de negocio que siempre, en todo momento, aparece viralidad. La viralidad sobre cualquier cosa. ¿Por qué se está buscando en la industria viralidad más allá de, por un decir, hacer shows, que es lo que realmente te va a dejar dinero como artista? Sí, creo que esto es un paradigma que empieza a desvanecerse. Creo que quedamos como muy, no sé si seducidos o deslumbrados por lo que representaba la viralidad, que también la puedes definir como de muchas maneras, pero bueno, la viralidad tiene que ver con el tiempo en el que tarda la audiencia en conocerte y en que empiezas a hacer referencia y empiezas a ser parte de una conversación, ¿no? Entonces, pues ese es como el gran tesoro que se buscó mucho tiempo, como hay que encontrar la viralidad. Yo me acuerdo que los planes de marketing, de repente, y seguramente algunos que tuvieron que ver conmigo, venía ahí como uno de los objetivos, viralizar, ¿no? Nadie sabía qué carajo significaba eso, ¿no? O sea, viralizar era como una fantasía de decir, ojalá que cuando llegue a mi casa o el fin de semana con mis primos, ojalá que me mencionen al artista que apenas estoy lanzando porque ya está generando un nivel de conversación, ¿no? Pero creo que se hizo una especie se sobreestimó esa parte y desde unos años para acá empieza un poco a ceder esa idea de la viralidad, sobre todo en la parte de las compañías de música. Creo que en los artistas sigue muy arraigado esta idea de inmediatez, de rapidez, de quiero tenerlo ya, de saco una canción y si en un mes no funcionó, la tengo que desechar y tengo que sacar otra. Sí es una inercia que se generó desde la parte de las compañías de música, pero creo que ahora empieza a ser un negocio que ya empieza a enseñar ya el cobre esa parte, ¿no? Y se empieza a optar por nuevas lecturas de lo que es el éxito, ¿no? Lo que dices ahora, la gente afuera, el artista, pues vive de la parte de los shows, ¿no? Y vive de la parte, o sea, la música es como un mecanismo, un vehículo para poder llegar ahí, ¿no? Pero en realidad hay otro tipo de negocios más allá del stream, más allá del like, más allá del play, más allá del algoritmo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a cambiar, a mi parecer es favorable que empiece a cambiar esta idea porque ya se está dando cuenta el mercado que tienes que ir mucho más allá de un momento explosivo, un momento viral, ¿no? De ahí que hubiera tanto artista desechable, porque digo, antes se le llamaba One Hit Wonder. Sí. Venía Scatman John y sacabas... Sí. Pero hoy hay 300 de esos circulando en TikTok. Sí, creo que ese es un reto para la industria, sobre todo para conseguir carreras mucho más largas, ¿no? O sea, porque sí,
también ha sido una constante que se busca de repente artistas, sin importar lo que puede pasar, conseguirlo para el tema del verano o del momento, y después vemos qué hacemos. No está mal tener eso. La prueba es que siempre ha habido canciones, One Hit Wonder, siempre ha habido desde el inicio de esta industria, pero me parece que sí empezó a haber una saturación y tenía que ver un poco con que las compañías buscaban este tipo de proyectos en algunos casos, y tenía que ver también ahora con la accesibilidad que tiene el artista para poner su música allá afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes, para que tu canción estuviera en una distribuida, cualquiera que sea el formato, pero para que te pudieran escuchar en la radio, o que estuviera tu disco en una tienda, bueno, era un logro que muy pocos tenían, ¿no? Ahora el que tu música esté disponible es muy sencillo. Entonces, digamos que el trabajo ya empieza en otro nivel. La distribución ya está resuelta. Uh-huh. Tú la puedes hacer como artista, tú llegas, buscas a los diferentes distribuidores, o por ahí tienes la suerte de tener ahí te acercaste con alguna disquera, o etcétera, etcétera, ¿no? La distribución ya está resuelta. Ahora lo que sigue es como artista te vuelves un diferenciador, o consigues un diferenciador de los demás artistas que están. Hay unas cifras que son de esas cifras fantásticas, no sé si seguirán en la misma, pero no sé si salen 150,000 canciones diarias, ¿no? O sea, todos los días compites con todo eso. Entonces, los equipos de marketing y en general los equipos de las disqueras tienen que conseguir que asomes un poco la cabeza dentro de todo lo que está ahí, y que puedas tener cierto atractivo y que puedas formar parte de la conversación, ¿no? Entonces, eso es a lo que se dedican no solamente las disqueras, sino también los equipos independientes de los artistas, ¿no? Antes era, para quienes no sepan cómo se movían lo de los número uno y demás, antes se buscaba que el artista estuviera número uno en radio, que estuviera número uno en ventas físicas de disco, ya sea CD, vinil, cassette, etc. Ahora es que aparezca en los charts de Spotify, de Apple Music, en lo más vendido, lo más rankeado. Pero también se ha logrado tener una conjunción ahí un poco extraña entre realmente qué es el algoritmo. O sea, hoy es, sí, buscar el algoritmo y que te aparezca la canción o el artista o el sencillo o el disco o el lanzamiento. Pero tu algoritmo es muy diferente al mío y es muy diferente al que nos está viendo. ¿Cómo puedes unificar el criterio para un algoritmo desde la parte de marketing? Es muy complicado, son cosas medio incontrolables, y quien te diga que lo puede hacer y que te lo consigue y que por una lana puedes te perfecciona el algoritmo y vas a presentar y vas a estar en tu audiencia, está mintiendo y está usando elementos poco éticos, ¿no? O sea, creo que al final el algoritmo también es un mecanismo de búsqueda y de encuentro, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver con los tiempos y el consumo de audiencia. O sea, es más rápido que te acerquen a lo que una inteligencia artificial piensa que vas a hacer, vas a reaccionar positivamente, ¿no? Entonces, conocen un poco tu historial de música y te mandan y te repiten música que es la tuya, la que normalmente consumes, ¿no? Entonces, pero al final ahí viene una serie de preguntas, ¿no? O sea, ¿es TikTok quien decide lo que se va a escuchar, ¿no? O sea, realmente no tenemos ninguna injerencia nosotros como oyente o como escucha de lo que va a pasar, y yo creo que no. Vuelvo a lo mismo, TikTok vuelve a ser también una herramienta muy ágil, muy potente, pero al final TikTok decide qué te va a recomendar, ¿no? O sea, al final se siguen haciendo recomendaciones desde esa parte. Hay un momento que a fuerza de repetición y a fuerza de presencia, pues te vas enganchando, ¿no? Yo lo veo con mi hija y sus amigas y todo, que de repente se unifican los criterios de consumo y todos traen la misma canción y todos traen el mismo artista, etcétera, pero pues en general creo que no que se empiece a soltar esa idea, pero ya no se toma como lo principal la parte algorítmica y de monthly listeners, y hay más cosas alrededor para el artista, y creo que se está haciendo como un regreso positivo hacia lo básico, que es que el artista persiga su necesidad de expresión artística, ¿no? O sea, esa parte al final también es redituable, también se puede hacer negocio
con un álbum completo, con una canción que va hilada con otras canciones, con una narrativa potente, ¿no? Con una narrativa involucrada, si no es en cuestiones políticas, es en cuestiones sociales, si no en cuestiones artísticas, pero se empieza otra vez a valorar esa parte de los artistas como lo que son artistas, ¿no? Y no nada más un número que tiene una posibilidad de ser exitoso, sino que creo que a mi parecer las compañías de música lo están entendiendo de buena manera, y también en la parte independiente empieza a funcionar, porque muchos años estuvimos como secuestrados por la idea de los algoritmos y el consumo digital, y creo que ahora empieza a cambiar. Son señales todavía, son herramientas que tienes que utilizar para medir tus éxitos, pero no pueden ser las definitivas, ni puedes hacer una carrera basada en perseguir esos números, ¿no? Porque vemos, porque aparte en las redes hoy en día puedes percibir muchas cosas de qué está haciendo Piso 21, qué está haciendo en el estudio Maná, qué está haciendo, vete al artista internacional anglo que quieras. Y podemos ver que le ponen muchas ganas. Sí. ¿Qué pasa cuando un proyecto se vuelve muy exitoso y de repente pasa la noche, pasa la mañana y se acaba el encanto? Y los ves que están en el estudio y están trabajando y hacen promoción y hacen gira y hacen shows, pero las audiencias van disminuyendo. Sí, eso es muy duro y tiene mucho que ver con la cantidad o el volumen o la velocidad de consumo que tiene, no nada más en la música, sino en toda la industria de entretenimiento, ¿no? O sea, no está acabando una serie cuando ya viene la otra y ya se olvidó la anterior, y eres el actor de moda y de repente a la semana ya no eres nada. Y además estás siempre expuesto a la parte del discurso de redes sociales para que se te destruya o se te enaltezca, etcétera, etcétera. Y con la música pasa bastante así, ¿no? Hay ciclos naturales en los artistas, pero ahora con todos los aceleradores que hay ahí, de los que platicábamos, el algoritmo, inteligencia artificial, las plataformas, todos esos, TikTok y redes sociales, todos esos aceleradores, pues también hacen más corto el ciclo de un artista. Entonces, de repente un artista, ya no vamos a encontrar esos artistas, este es un ejemplo que siempre que se pone en estas mesas, pero ya no vamos a encontrar los Michael Jacksons o los Madonnas, sino que son ciclos bien cortitos. A las compañías de música y en general a la industria le conviene mucho tener artistas a largo plazo por negocio y también por una cuestión artística o en valor hacia la música. Entonces, esa es la salida más complicada. La fácil es un poco lo que platicábamos. Los One Hit Wonders era, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos una canción, funcionó, vamos a intentar otro. Ya el segundo no funcionó, bueno, gracias, dedícate a lo que hagas. No sé si haces paella los domingos, vete para... Sigue vendiendo paella. Pero realmente un artista que normalmente o en toda la extensión de la palabra de artista, pues es alguien que es muy afortunado porque encontró su pasión y está dispuesto a llevarlo a niveles muy, muy, muy lejos. O sea, un artista es una persona que tiene unas características muy especiales, no son humanos normales, ¿no? Sí. O sea, pueden perseguir una pasión años y años y décadas buscando... a veces el éxito o buscando seguir componiendo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es donde los ciclos se vuelven, la intención que debemos de tener todos los que trabajamos en la industria, pues es tener ciclos más largos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa con fenómenos como Luis Miguel? Luis Miguel es bien sabido que no compone sus canciones, que tiene un pool de personas con quien se rodea, que cuando vienen los últimos álbumes fueron canciones que son del acervo cultural mexicano. Sí. Pero Luis Miguel, donde se para, es Luis Miguel. Sí. ¿Crees que en algún momento en México lleguemos a tener otra figura tan grande, con tanto peso y tanto talento y tanta dedicación como sucedió con él? No sé, yo no veo a la industria haciendo artistas o al mercado haciendo artistas de esos tamaños. O sea, yo creo que ya, lo que te decía, ya se forma de una manera tan distinta las carreras, que ya es muy difícil mantener algo con un legado tan grande, ¿no? Pero sí creo que se debe de buscar a artistas que tengan a lo mejor un ciclo, no necesariamente así, pero sí extenderlo lo más que se pueda. No es posible que un artista
se acabe a los 2 años, ¿no? O sea, creo que esa es la situación. Lo que pasa con artistas como Luis Miguel o como pues artistas enormes, Vicente Fernández o en fin, como tantos proyectos que tienen un arrastre tan fuerte, pues tuvo que ver un poco en cómo se cómo se consumió en los tiempos que tuvieron y en que fue una cuestión transgeneracional, ¿no? O sea, la mamá y la hija y la abuela ¿no? Y ahora es más complicado que un proyecto tenga como este consumo a través de las generaciones, ¿no? Porque todos tenemos mucha prisa, ¿no? O sea, en general, la sociedad actual tiene mucha prisa para todo y resulta muy complicado construir cuestiones de valor sobre todo a largo plazo, ¿no? Ahora que estás, creo que podemos entrar a un tema muy particular de No Bullshit Music, tu agencia. Que de entrada el nombre me encantó porque es déjense de mamadas, aquí vamos a trabajar, ¿no? Sí, creo que decidí el nombre un poco, estaba un poco desencantado de la vida, pero después ha tenido ahí cierto Pero es que es muy cierto, o sea, todo el mundo en la industria musical tiene la receta secreta. Todo el mundo dice que puede crear, todo el mundo puede hacer gente que se vuelva famosa, X. Pero creo que el tener esta premisa desde un inicio, decir, a ver, no nos vamos a andar con cuentos. Sí. Vamos a trabajar por los proyectos. Sí. Y en el caso de ahora, que todo es inmediato, todo es rápido, hay que conseguir, hay que generar, quiero ser rápido, quiero ser famoso, quiero tener canciones que estén circulando, etc., lo que sea. En el caso de ustedes, ¿cómo le haces con un artista independiente que llega contigo y te dice, Miguel, quiero llegar a tener una canción que sea un hitazo? Sí, me gusta mucho que me hagas la pregunta porque me pasa todo el tiempo. Leí en algún lado, escuché que el manager de YouTube decía que lo mejor que puedes tener como manager es ser brutalmente honesto, ¿no? O sea, haces perder mucho menos tiempo. Y es una filosofía que yo sigo teniendo ahí, pero sí, y cuando tengo que parar las expectativas y decirles, oiga, ¿sabes qué? Es que por mi expertise, a lo mejor hay otros caminos que yo no conozco, pero por mi expertise, pues esto es de mucha chamba. Y si vienes aquí como por aceleradores o para hacer lo que has visto que hace el de enfrente y crees que esos resultados van a funcionar, no va a ser conmigo porque yo no tengo, aquí no es una cuestión de magia, sino es una cuestión de acompañarte. Lo más importante que puede hacer un equipo es acompañarte. Y sí se han quedado muchos proyectos o de plano no le entran, o sea que ya de repente o dejan de contestar o se suspenden las llamadas o muy los más educados llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que vamos por caminos distintos, ¿no? Porque que dentro de mí pienso, bueno, es que a veces hay artistas que les gusta que les mientan, ¿no? O sea, hay como una necesidad de hacer eso. Entonces, no voy a congeniar con un proyecto así porque además me quiero también curar en salud y no que a los 2 meses, oye, es que no estoy donde yo quería, pues es que no vas a estar ahí de ninguna manera porque estamos empezando a trabajar, sacaste un álbum y tienes de carrera 4 meses, ¿no? O sea, ¿por qué vas a estar ya reventado o explotado con el primer sencillo que sacas en tu vida, ¿no? Entonces sí se han quedado varios artistas por ahí, otros en el trayecto se desesperan y también hay mucha gente en el Inter que pues va diciendo cosas alrededor de los artistas y les ofrecen remedios milagrosos y caen y, ojo, no es es entendible. Tienen tantas ganas de hacer que pase que si yo llego y les digo, oye, mira, vamos a trabajar tu proyecto y las primeras entrevistas que vas a hacer sobre tu proyecto van a ser en 5 meses, me dicen, oye, pues es que este cuate mañana me consigue una entrevista con un diario de no sé dónde. No te va a sumar nada y no va a construir una carrera como lo estamos buscando. Aquí estoy buscando proyectos a más largo plazo. Ojo, hay cuestiones muy específicas. Cuando un artista llega y nos dice, oigan, voy a tener un concierto, yo trabajo mucho con artistas de España. Entonces nos dice, oye, voy a tener un concierto en agosto, ¿no? Y quiero hacer un empuje. Bueno, ahí soltamos la maquinaria para poder tener una promoción o alguna comunicación intensa alrededor de un show que van a tener ellos, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí tiene lógica.
Pero un artista que va empezando con estas ganas, o sea, de repente, cuando un artista te dice, no, es que yo vi a Bad Bunny, que ahí es donde dices, híjole, sí estaríamos como para trabajar, porque tenemos que estar alineados. Porque un punto muy importante es que confíes mucho en nosotros. O sea, si tú no confías en nosotros en términos de lo que te estamos proponiendo, y si empiezas a sentir que vamos lento o que no creemos bien en el proyecto, porque también es otra, ¿no? Pues que, como que no crees en el proyecto. No, claro que sí lo creemos, por eso estamos trabajando juntos. Pero esto es como hacer un arroz. Ayer me tocó hacer un caldo de pollo que me quedó fatal, pero fue precisamente por eso. Lo hice con prisas, ¿no? Entonces, pues sí, eché al final y unos arroz y todo, terminó un engrudo horrendo, ¿no? Pero entonces, ahora hice uno que me tomó 2 horas y media, pero, sin olla express ni nada, y quedó fantástico. Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, tienes que parar un poco. Hay una prisa que es necesaria, hay una ansiedad y unas ganas que es sana y es natural, y la otra es la que ya se va fuera de las expectativas, y esa es la que tienes que parar para el artista. E incluso ahí le estás ayudando a su proyecto. A veces ellos no se dan cuenta, o ellas no se dan cuenta, pero estás jugando a favor. Y el no bullshit que mencionas va en ese sentido. Mucha gente te va a decir otras cosas, pero nosotros tenemos un poco el expertise de 20 años de trayectoria, donde te podemos decir qué creemos o qué hemos visto que funciona, ¿no? ¿Quién tiene las expectativas más altas en los proyectos? ¿Un artista consolidado o un artista independiente que llega contigo y que está lanzando su proyecto? Buena pregunta también. Yo creo que las expectativas más irreales y más fuera de órbita siempre son de los artistas nuevos, ¿no? O sea, creo que los artistas que ya llevan más tiempo ahí, que están consolidados, ya conocen un poco el qué sí y qué no. Entonces, de repente me tocan proyectos que están en un momento, en un statement de su carrera, y quieren probablemente moverse a otro. A veces son cuestiones muy sencillas, como, oye, quiero un poco, mi objetivo, y quiero que me ayudes con eso, es tal vez reducir un poco la edad de mis seguidores, ¿no? Que es algo súper normal, y es más, es súper positivo para un proyecto, ¿no? El que te diga, oye, pues es que de repente ya mis fans tienen mi edad, yo estoy ahí en los 50, me gustaría de repente irme hacia la parte de 30, entonces quiero dirigir una campaña y quiero dirigir algo que vaya para allá. Nosotros lo que sugerimos de repente pues es hacer algunos ajustes de lenguaje, algunos usos sin llegar a ridiculizar, sin llegar a hacer nada de esto, un poco algunos ajustes que permitan hacer un buen uso de los formatos que sabemos que están usando una audiencia mucho más joven, ¿no? Cambiar un poco los discursos. O sea, ¿qué es más o menos lo que ahorita podemos ver que hizo Yuri, que hizo Amanda Miguel, sí, que hizo... ¿quién más está de la camada? Bueno, Miguel Bosé también sí, se adaptó muy bien a esta nueva... Él no le entra tanto a las redes, pero con lo que había en torno a la gira creo que fue algo muy, muy fresco y dio un show espectacular. Pero esta onda de adaptar, ir haciendo la cazuela más para acá o más para allá. Sí. Dime algo, ¿es cierto o es falso que el artista que más lana tiene para invertir es el que se vuelve más exitoso? No, si fuera una cuestión de dinero, cualquier ricachón tendría, él o sus hijos o sus hijas estarían explotando el momento, ¿no? Hay un presupuesto que se tiene que asignar a la parte del trabajo, ¿no? O sea, eso sí es necesario, o sea, es difícil que sin recursos puedas desarrollar una campaña de inversión mínima para que funcione. Pero también hay un cruce muy interesante, y este es como un signo de la época en donde estamos, ¿no? Que es la parte creativa. O sea, la parte creativa hace que muchos de los gastos se recorten, ¿no? Entonces, si tienes una buena idea, es mucho más poderoso. Una buena narrativa es mucho más poderoso que tener un anuncio en Instagram durante 6 meses diciéndote, hola, compra mi disco, ¿no? O sea, por más lana que le vayas a meter, no va a sustituir la parte creativa, ¿no? Tienes que tener
esta parte muy bien armada. Si haces un cruce inteligente sobre una parte de recursos y una parte de una idea que sea funcional para los tiempos y para tu narrativa y que tenga que ver contigo y la puedas defender, pues el éxito va a ser mucho más probable que llegue, ¿no? Yo en ese sentido siempre como que es parte de la manera como nos gusta solucionar los problemas, como decir, mira, hacemos una lectura de cómo está el artista, cómo está el proyecto, con nuestras métricas y lo que tenemos ahí a la mano para poder hacer una lectura y decimos, mira, creemos que estás aquí, tenemos que llegar acá, esta es una idea creativa y estos son los puntos que probablemente valdría la pena incluir algo de inversión para poder. Entonces hacer esa mezcla es importante. El problema que veo yo y que angustia a muchos artistas, lo sé de primera mano, pues es que se les empezó a exigir que dentro de esta idea del artista ya puede hacerlo él mismo, pues son todólogos, ¿no? Entonces, no solamente tienen que saber de derecho y de marketing y de regalías y de editorial y todo esto, sino que además tienen que ser unos supergenios de las redes sociales, o sea, tienen que ser realmente exitosos cuando al tipo lo que le gusta es tocar la guitarra, ¿no? Entonces se vuelven realmente situaciones de estrés muy profundo porque, y no solamente eso, sino que aparte dejan de ponerle la atención al 100% que es su parte artística, ¿no? O sea, no digo que los artistas tengan que no saber de nada, porque tienen que saber un poco de todo, pero tienen que dejarle a los equipos que hagan eso, ¿no? Y ahí es donde entran las compañías de música o agencias como las mías, que en realidad, al final lo que hago son label services, que es no nada más la parte de marketing, sino ofrecerte los servicios que te puede dar una compañía de música y que descuides, que recargues todo eso en Tú métete al estudio, ¿no? canta, escribe. Enamórate y truena y que te duela y emborráchate ¿no? y ahí compone a partir de eso. Fíjate que esta parte de la historia me recordó que a un artista que hoy en día es muy famoso y que cuando empezó con su carrera hace como 7, 8 años, pues alguien en Chihuahua lo encontró y lo firmaron y él dijo, pues sí, firmó. Pero nunca le dijeron que incluía todo lo que tenía que hacer. Entonces, pues ya grabó el disco, sí, se lanza ahorita, bye, vámonos a México a la promoción. Y llegan y lo sientan en una cabina de radio y el pobre cuate no sabía qué hacer. Sí. Entonces, con esta pequeña anécdota, quisiera tocar el tema de los nuevos talentos que llegan contigo. Dime o compártenos cuáles son las cosas que tienen que revisar, cuáles son las cosas que tienen que pensar de su carrera para echarla a andar poco a poco a medida de lo que vayan descubriendo dentro de su propia carrera. Va a ser muy ¿cómo se dice? Muy barbero, pero muy buena pregunta también. Y gano tiempo para responderte. Me voy a poner un poco romántico en esta respuesta, ¿no? Creo que lo primero es que te tienes que sentir muy ganador, o no sé si afortunado, pero muy ganador en el hecho de que ya encontraste tu pasión. Hay mucha gente que vive toda su vida sin encontrar una pasión. Y luego esta pasión además te ayuda a expresarte, o sea, te va a hacer una vida, no sé si más ligera, pero por lo menos vas a dejar satisfecha esta parte de poder expresarte de ese lado. Entonces, de ese lado ya ganaste. La otra victoria es que tienes el valor para o grabar o subirte a un escenario a cantar o que la demás gente te escuche o que alguien más te cante o que toques algo y que formes parte de un conjunto, etcétera, ¿no? De un conjunto de músicos. Entonces, esa parte ya la vas teniendo. Entonces, creo que hay veces que los artistas no llegan asimilando esa parte, ¿no? Ya llegan con la prisa. Entonces, esa prisa tienes que dejarla a un lado, ¿no? Y por otro lado, hay una lectura que te tienes que hacer tú, y lo veo, digo, más allá de si estuve en disquera o lo hago yo desde mi lado, en la independencia, o artistas muy grandes o artistas que empiezan, que tienes que tener muy claro qué estás dispuesto a hacer por tu carrera, ¿no? Porque eso es lo primero que se debe preguntar. Oye, ¿y qué sí estás dispuesto a hacer y qué no, ¿no? Porque creo que muchas veces se autoengañan las personas o no tienen claro esa parte. Entonces, te dicen que van a hacer todo por su carrera, pero cuando ya les pides
o desvelarte, o intensificar el trabajo, o desarrollar una plataforma de redes sociales porque crees que eso conviene hacia el proyecto, ahí los ves como de, es que eso tal vez no es lo que yo quiero hacer y tal vez no estoy tan dispuesto y tal vez eso ya me da un poco de flojera y tal vez, ¿no? O sea, hay algunas cosas que hay una autocrítica que debes de hacer para saber qué tan dispuesto estás a llevar tu carrera, porque va a haber momentos dolorosos, va a haber momentos complicados, no digo que todos tengan que ser humillantes, pero cuando te presenten en un centro comercial, si es un poco el caso, y en las sillas que estén ahí enfrente de ti, nada más te sentado una señora dormida y dos carnales que iban pasando por ahí, están descansando y no te van a ver a ti, tienes que salir a tocarles, esos momentos van a ser muy complicados para lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces sí tienes que estar dispuesto a muchas cosas. Se necesita piel gruesa, ¿no? Sí, totalmente. Creo, y es muy complicado encontrarlo ahora porque hay muchos artistas que están en su casa sacando canciones, se firman porque ya tuvo un momento viral, y lo que dices, ya no es nada más las entrevistas, sino es, oye, ¿sabes que tenemos un show? Le abres a no sé quién. No, pues yo nada más le he tocado a mi mamá y a 2 primas, ¿no? O sea, no tengo manera de conocer un público, no sé presentarme, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se va desfasando. Y lo otro es que pues es eso, tienen que tener como muchas ganas, tienen que estar conscientes de seguir componiendo y seguir haciendo música, o sea, esto no se detiene, tienen que ser como muy prolíficos en términos de lo que están sacando y están lanzando, y un convencimiento de que a eso se quieren dedicar toda la vida, ¿no? O sea, porque realmente es un trabajo que también es un hobby, pero también es una pasión y todo esto, y entonces pues no hay ninguna... la piel gruesa y tener un poco de resistencia a la incertidumbre, porque esta industria es mucho de volados, ¿no? Los que estamos en la industria a diferentes niveles identificamos cosas en un proyecto, o sea, tenemos confianza en un proyecto a partir de varias cosas que a veces no son de datos, ¿no? Es un poco de feeling que dices, uy, eso está... Muchos artistas o varios artistas que en mi tiempo en Warner, pues se hacían algunos eventos y llegaba el artista nuevo y te tocaba la guitarra y decías, iba a llorar, ¿no? O sea, me conectaste, o sea, esto que sentí yo quiero que lo sienta más gente, ¿no? Y desde ahí empezaba un poco la dinámica, ¿no? Y también viene la otra parte. Ves tocar a un carnal, sí, aunque ya tenga toda la parafernalia, ya le pusieron foquitos, saquito brilloso tipo Emanuel. Claro. Y no te genera nada. Claro. Y dices, ¿por qué hicieron esto? Sí, sí. Pero pues algo vieron que el proyecto podía funcionar. Sí. En varias ocasiones en el podcast le he preguntado a varios invitados, ¿por qué te firmaron? Te puedo decir que el 70% no sabe. No sabe. Porque no ha como hecho este análisis que tú dices de decir, es que yo soy bueno en esto y le pongo muchas ganas en esto y me gusta hacer esto y para esto me he preparado. No lo saben. Pero fíjate que es un buen punto. Es un poco también culpa del que firma el no decirle a la persona, oye, te estoy firmando por esto, ¿no? O sea, digo, sería un mundo ideal, pero sí valdría mucho la pena que le pudieras decir a la persona, oye, está esto, y ojo, también vimos un montón de deficiencias, entonces dedicamos a pulirlas, porque estás muy bien en esto y acá flaqueas un poco, entonces como artista tienes un poco que ceder esa parte. Y hay conversaciones, sobre todo los artistas que están en esa madurez y la gente que está en las compañías que tiene esa expertise, pues te puedes sentar con alguien y decirle, mira, creo que las canciones que pretendes que salgan en este álbum están muy bien, estas creo que rompen el esquema de los que está aquí, y esto creo que no tiene nada que ver con lo tuyo. Y ahí van a entrar las dinámicas, pero estás generando una discusión en pro de mejorar una carrera, porque él es el que tiene el talento, que al final sí, eso no puedes cambiar. Tú no lo puedes cambiar. Ni controlarlo a veces, pero sí puedes decirle, mira, yo soy alguien que está constantemente viendo la industria, o el mercado, o lo que funciona, y creo que estás en una línea donde puedes quedarte medio en un limbo, porque no... Lo que estamos sonando, lo que estamos escuchando, le falta... Cierto, estoy poniendo un ejemplo muy particular, ¿no? Pero puedes decirle, oye, yo creo que hacia donde estás llevando tu carrera,
está bien, pero antes tienes que pasar por estas etapas y te vamos a acompañar a hacerlas. Creo que sea independiente o sea una disquera, la labor tiene que ser acompañar a un artista, ¿no? O sea, acompañarle en un camino. Te pones de acuerdo y después te lanzas hacia un camino, ¿no? Y que no hay nada como que el artista sepa por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Sí. Y que tú sepas por qué el artista hace lo que está haciendo cuando ya se hizo un primer encuentro, ¿no? Entonces, pero ese punto estaba muy bien. Creo que desde la primera conversación valdría la pena. Hay que poner sobre la mesa el por qué. Oye, ahora ya como entusiasta de la música, sí. O sea, tú como entusiasta, como profesional en No Bullshit Music, ¿qué artista crees que va a explotar próximamente? Que los tienes en el radar, independientemente que sean tus clientes o no sean tus clientes, que dices, híjole, creo que va a pasar algo con ellos. Bueno, yo creo que más que, lo primero que me viene a la mente, más que explotar o más que, o sea, que es un artista que digas que esto viene por ahí, creo que estoy empezando a ver como un sonido indie pop alternativo, folk, ¿no? Que me parece que en su momento Ed Maverick encabezó o Kevin Carl encabezó, etcétera, etcétera. Y ahora veo, por ejemplo, cuestiones como Macario Martínez o que creo que tuvo un momento de explosión tan complicado. Me llama mucho la atención el proyecto de Macario Martínez porque creo que tuvo un momento de explosión con tantos ojos que es imposible mantener la expectativa de lo que está pasando. Y me parece que el tipo ahora dijo, seguramente con un equipo que fue aconsejando, no desconozco ahí un poco el asunto, pero creo que sí dijo, me va a valer madre. O sea, yo voy a empezar a hacer la música que quiero hacer sin presiones, y me parece que ese artista a mí ahora me resulta mucho más fascinante, por ejemplo, ¿no? Y creo que hay un sonido como por una naturaleza que lo que viene en la parte de la música mexicana, del regional y la parte del pop y todo como se está mezclando, me parece que se abre una senda alrededor de esos sonidos, un poco más indie, un poco más de cantautor, un poco por ahí, y me parece que Macario es uno de esos proyectos que si bien ya no es un artista, no es un proyecto que esté desde cero, me parece que es un proyecto que da mucho como para seguir creciendo y que va a ser como la cabeza de un movimiento, me parece, ¿no? No sé si va a ir, no sé si va a ir por ahí, pero me parece que tiene esas posibilidades, ¿no? Miguel, esta plática ha estado extraordinaria, ha sido maravilloso y siempre he sido fan de lo que haces, de la manera en la que manejas muchas cosas de tu carrera. Agradezco mucho. Y que podamos platicar de esto y que la gente tenga esto como referencia y como consulta porque también lo que no hemos... el otro día me decía Diego, nuestro amigo, ¿sí? Que nosotros estamos construyendo la biblioteca del futuro, sí, con este tipo de contenidos. Y creo que quien se quiera dedicar a la música necesita tener gente honesta y gente directa que los pueda asesorar, que los pueda orientar, que te vaya llevando con pláticas certeras, puntuales. Y creo que esta que hayas venido a platicar extraordinario, te lo agradezco enormemente. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y que vengan muchos éxitos más. Lo mismo aquí en tu proyecto. Y gracias. Cuando quieras nos volvemos a encontrar para echar una charla. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Miguel Vela de No Bullshit Music en Extraordinario. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.